Antes de comenzar, quería recomendarles la aplicación Daily Burn. Aunque la cuarentena en muchos lugares ya no sea la misma desde hace algunos meses, aún es muy importante seguir cuidándonos y evitar asistir a lugares con muchas personas. Por eso, Daily Burn es una gran opción para entrenar desde casa, sin necesidad de asistir a un gimnasio. Las características que ofrecen nos ayudan a recibir entrenamiento recomendado para nuestro cuerpo, nuestros objetivos y nuestras capacidades físicas. Por ejemplo, podemos poner nuestro peso, nuestra altura y el nivel de entrenamiento que deseamos. El entrenamiento dura 30 días. Cada día son solo 5 minutos, de manera que está diseñada para que nos sea fácil de comenzar y adaptarnos. Como pueden ver, tiene descripciones muy completas de cada ejercicio, cómo realizarlo correctamente, la zona que se trabaja e inclusive consejos de entrenamiento. Incluye la voz de una instructora que nos ayudará a realizar el ejercicio, una cuenta regresiva e intervalos de descansos de 20 segundos, el cual puedes alargar si lo necesitas. También cuenta con rutinas específicas, como para entrenar abdominales, piernas o brazos. Y además nos brinda distintas funciones para acompañar el entrenamiento, como por ejemplo la función ayuno, recordatorio de beber agua y contador de pasos. Y la opción de registro, que nos ayuda a tener todo nuestro esfuerzo anotado. Solo 5 minutos por 30 días y se notará la diferencia garantizada debido a que es una aplicación muy completa. Solo busquen la aplicación como Daily Burn en Google Play y dejen su clasificación y comentario. Muchas gracias a los creadores de Daily Burn por colaborar con el canal y gracias a ustedes por bancarme y permitir que oportunidades como esta sigan apareciendo para el canal. Les dejo el link en la descripción. BTS ascendió de manera constante a la cima a medida que ganaban una gran base de fans en todo el mundo. Mientras que ganan más y más popularidad, también se vuelven más susceptibles al odio de los antifans. Aún así, el gran fandom ARMY está para protegerlos del odio y también su agencia ha estado monitoreando rutinariamente publicaciones y comentarios maliciosos sobre los miembros para emprender acciones legales. Sin embargo, un pequeño grupo de fans de Jimin no ha estado tan satisfecho con Big Hit Entertainment, tanto así que decidieron realizar una clase de protesta frente al edificio de la compañía. Los motivos nombrados por el cual lo realizaron recibieron reacciones divididas por parte de internautas y por parte de fans de BTS. A continuación, todos los detalles. Un grupo de fans de Jimin envió un camión de protesta frente al edificio de Big Hit, indicando que Jimin había sido maltratado y mal administrado por la empresa. El camión presentaba las siguientes frases: Big Hit debería planificar varias promociones individuales para adaptarse al talento excepcional y sobresaliente de Jimin. Big Hit debería dejar de reprimirlo y dejar de ocultar los logros de Jimin. Big Hit debería proteger los derechos de Jimin y demanden a todos los antis que crean y distribuyen publicaciones maliciosas. El tweet de la organización que realizó esta campaña dice: en respuesta al manejo de Big Hit ante los antis de Jimin y la suspensión a largo plazo de los recursos personales, no queremos permanecer más callados. Hacemos una protesta de camiones esperando que la empresa pueda cumplir con su deber con seriedad. Y adjuntaron el siguiente texto: Big Hit Entertainment, como agencia de artistas, ha sido extremadamente ineficiente al lidiar con los antis de Jimin, no tiene planes para su carrera de solista e incluso oculta sus logros para reprimirlo. Dado a que existe una negligencia grave en el deber, decidimos hacer una protesta de camiones. Como el único en la historia de Gallup que ha estado en el primer lugar durante 2 años consecutivos, Park Jimin no tuvo actividades como solista durante 8 años desde su debut, y su valor comercial está siendo seriamente desperdiciado. Lo que es aún más indignante es que mientras la edición de Jimin para la revista WSJ lideraba el índice de ventas, la compañía le indicó a Yes24 y otros sitios web importantes que ocultaran el índice de ventas de la revista para borrar los excelentes resultados de Jimin en la venta en poco menos de un mes. Esta acción no solo negó la distinguida influencia de Jimin, sino que también le dio a los antis la oportunidad de atacarlo en las plataformas de redes sociales. Toda esta negligencia hizo que los fans de Jimin se sintieran realmente decepcionados y enojados. Al mismo tiempo, él ha estado trabajando duro en el escenario y tratando a sus fans con sinceridad desde su debut. Big Hit, como la agencia en la que Jimin confía como si fuese su familia, ignora a sus antis y les permite difundir rumores sobre él. Durante mucho tiempo, los antis siguen acosando a los youtubers que elogian a Jimin y a los periodistas que informan noticias sobre el excelente desempeño y sus logros. E incluso comienzan públicamente rumores sobre algunos rankings y clasificaciones, como el de Gallup.
No queremos quedarnos en silencio por más tiempo. Hacerlo solo provocará que los antis se vuelvan más agresivos. Esperamos que la compañía cumpla seriamente con su deber en el futuro, proteja activamente al artista y haga planes razonables para la carrera de Jimin. También esperamos que los y las fans de Park Ji-min sean lo suficientemente valientes como para hablar cuando se encuentre un trato injusto. De lo contrario, el silencio es ser cómplice. Sin embargo, los internautas y fans coreanos han criticado el camión de protesta y señalaron que los que enviaron el camión no son fans de BTS, sino en realidad son fans solo de Jimin o antis del grupo. Los comentarios que han dejado en la publicación del foro de Q son los siguientes. No entiendo por qué están haciendo esto. Jimin ha recibido mucho apoyo de la compañía, ha sido nombrado uno de los bailarines y voces principales del equipo, obtiene mucha distribución de línea en muchas de las canciones de BTS, se ubica en el centro de entrevistas y anuncios. ¿Qué más quieren? Big Hit sí ha emprendido acciones legales contra comentaristas maliciosos y enemigos. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es una locura. ¿De qué represión están hablando? Jimin obtiene mucha distribución de líneas y obtiene muchas apariciones en BTS Run. Tiene el peinado más bonito. Esto va a avergonzar aún más a Jimin. Mira esas frases. Ese camión de protesta es enviado por un fan internacional. Es tan obvio. Pero a pesar de este último comentario, inclusive fans internacionales han manifestado estar en contra de la protesta. La forma en la que Jimin está ausente en todas las redes sociales, solo están logrando que se distancie más de nosotros. Gracias a ustedes. Si ve esto, va a estar lastimado. Pero Big Hit sí realizó un comunicado a la prensa el mes pasado diciendo que están denunciando a antis en Corea. Cuando es algo que pasa internacionalmente es más difícil lograrlo, pero personalmente creo que están haciendo lo mejor. Esto fue tan innecesario y el dinero podría haberse usado para algo mejor. Este camión no es por Jimin, esto es para llenar tu gran ego dañado por unas estúpidas ventas de revista. Están enfermas de la cabeza. Imaginen a Jimin viendo esto enfrente de su lugar de trabajo. Envíen mensajes a Big Hit o hagan tendencia a algo en donde demuestren su amor hacia él, pero decidieron avergonzarlo así. Para aclarar, Gallup es una organización dedicada al análisis de tendencias consumistas. Después de que Gallup realizó múltiples encuestas para averiguar a qué artistas las personas le prestaron más atención en 2018 y 2019, Jimin encabezó la clasificación para los ídolos coreanos por 2 años consecutivos y fue la única persona en la historia en lograrlo. También, Jimin es el ídolo que más tiempo se mantuvo y aún se mantiene en el puesto número 1 de las personas con más valor de marca en Corea del Sur. Esa lista se renueva todos los meses y Jimin ha sido capaz de mantenerse en el puesto número 1 por 25 meses consecutivos entre 635 personas. También es definido como el rey del K-pop por la popular plataforma de internet Urban Dictionary. Sus canciones Filter y Friends, en la que también participa Taehyun, se encuentran en el top 10 de las canciones con más puntos digitales en Gaon. Recibe muchos elogios y reconocimiento por sus habilidades. Recientemente recibió una crítica positiva de un renombrado crítico en Corea del Sur llamado Kim Jong-dae. Y solo en el año 2020 su canción Filter fue la canción de K-pop de un solista con más reproducciones en Spotify, y la que más rápido superó las 100 millones de reproducciones. También fue la canción no principal de BTS con más número 1 en iTunes en distintos países. En Amazon fue la canción de solos de BTS más vendida. En Melon fue la canción que debutó en el puesto más alto entre las canciones secundarias de BTS, la canción de solos con más reproducciones diarias y con la posición más alta en el ranking anual de Melon. Su edición en solitario de la revista Wall Street Journal fue la que más venta acumuló entre el grupo. Su canción Christmas Love rompió el récord del audio, ya que no fue lanzada como una canción promocional, con más reproducciones en 24 horas, llegando a 10 millones de reproducciones en menos de 12 horas. Su nombre es el hashtag más usado en Instagram, con 56 millones de menciones. Y en Twitter su nombre se volvió el más nombrado en 24 horas de la historia de la red social el día de su cumpleaños. Jimin obtuvo 7 millones de menciones, haciendo un total de 27.4 millones de menciones en total. Y en TikTok es dueño del video más visto de una persona coreana, sobrepasando los 78 millones de visitas. Y su hashtag es el segundo hashtag con más visitas, pasando los 15.8 billones. Su impacto es tan grande que incluso las prendas que usa sin intención de promocionarlas se venden todas en cuestión de horas.
como sucedió recientemente con el pullover de Louis Vuitton que lució en un video de Twitter. Como puede notarse, Jimin no necesita de promociones en solitario para romper récords o crear tendencias. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Consideran que el trato que recibe de Big Hit Entertainment no es justo? ¿Están de acuerdo con la carta que escribieron las personas que organizaron la protesta?